Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Muy buenos días, bienvenidos a su espacio devocional pastoral, porque es el tiempo de buscar el rostro del Señor. Estamos en los 94.1 de la FM, Ecos de Pentecostés, la emisora que está cerquita de tu corazón. Estamos en el chat de los Pentecostales de Santa Isabel, Ministerio Juvenil, el chat de las damas y en nuestro fanpage en el Facebook, emisora Ecos de Pentecostés. También te pedimos, suscríbete al canal del pastor Joel Pedrosa, Mensajes de Esperanza, nuestro púlpito virtual en la plataforma YouTube. Activa la campanita de la notificación y vas a recibir también muchas enseñanzas, reflexiones y devocionales de la palabra del Señor casi todos los días. Y bueno, en esta hora de la mañana queremos invitarles, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de parte de Dios para este día y que todo lo que hagamos sea en su voluntad. Amado Jesús, te damos gracias en esta mañana. Tú vives, tú permaneces para siempre, por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, por esta preciosa oportunidad. Aquí estamos para dar testimonio de las buenas nuevas de salvación, de tu fidelidad, de tu misericordia, de tu bondad. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro médico por excelencia. Gracias, Señor, por todo lo que haces cada día a favor de tus hijos, a favor de tu pueblo. Recibe toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y bueno, vamos a compartir este podcast en 2 sesiones. Vamos a hablar acerca del ayuno. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo 14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3 y 4, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada en este día y cumpla el propósito por el cual va a ser enviada. 2 lecciones acerca del ayuno en estos podcasts. El ayuno es una disciplina bíblica muy importante. Hay más de 60 referencias en la Biblia que nos llevan al ayuno. Líderes en el Antiguo y Nuevo Testamento fueron movidos a ofrecer ayunos ante Dios. Moisés, Elías y nuestro Señor Jesucristo fueron guiados por el Espíritu a ayunar por 40 días. El ayuno también era parte del estilo de vida de la iglesia del Nuevo Testamento. Y en estos 2 podcasts que vamos a tener, vamos a estudiar el por qué el ayuno debe ser una parte continua de nuestra devoción y servicio para el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el ayuno? El ayunar significa abstenerse de alimentos físicos por un tiempo específico. Cuando ayunamos, conscientemente quitamos nuestra atención de las cosas físicas y nos enfocamos en las cosas espirituales. Al rehusar a los alimentos, estamos negándonos a nuestra naturaleza carnal, que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y nos concentramos en las cosas espirituales. Ahora, ¿por qué debemos ayunar? Primero, Jesús declara que sus discípulos ayunarían. Jesús estableció que después de su ascenso, el ayuno llegaría a ser parte de sus discípulos y parte de sus prácticas cotidianas. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 18 al 20, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. En el Antiguo Testamento, el ayuno era parte del proceso de luto o duelo y dolor después de la muerte o la pérdida de un ser querido. El ayuno también era una de las maneras en que se expresaba tristeza después de una tragedia. En 1 Samuel capítulo 31 versículo 13, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. En Nehemías capítulo 1 versículo 4, cuando oí estas palabras me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. En Marcos, el capítulo 2, versículo 18 al 20, Jesús se refiere a esta tradición del ayuno de luto, duelo o dolor. Mientras el esposo está presente, los que están de boda se gozan y celebran, pero cuando el esposo les sea quitado, llevarán el luto y ayunarán. Desde que esperamos el regreso de nuestro esposo, que es Jesucristo, el ayuno debe ser parte de nuestra devoción hacia Él. Parte de nuestro propósito al ayunar es de llevar el luto por nuestro esposo que ha partido, para demostrar nuestra añoranza por su regreso. Cuando ayunamos, deberíamos experimentar un incremento del sentimiento de anhelo y deseo por el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la iglesia primitiva nos dejó un ejemplo del ayuno. Las Escrituras nos dan un registro muy claro. Los discípulos y los primeros cristianos a menudo ayunaban. Su legado sobre el ayuno es un camino trazado que debemos seguir. En Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En 2 Corintios capítulo 6, el versículo 4 y 5, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. Ahora, el ayuno nos provee beneficios espirituales. Aunque hay muchos que reconocen los beneficios del ayuno en la salud física, nuestro propósito en el ayuno es nuestra salud espiritual. Ayunar es más que un suceso físico, es una actividad espiritual. Muchos de los beneficios espirituales son examinados más adelante en el segundo, tal vez, podcast que vamos a tener el día de mañana. El ayuno es una arma espiritual. El ayuno es un arma muy poderosa que nos ayuda a obtener la victoria sobre nuestra propia carne, sobre la influencia del mundo y sobre los ataques de Satanás. El ayuno debe ser acompañado con oración. El ayuno es el compañero de la fe y siempre debe ser reforzada con oración. En la mayoría de los casos que la Biblia menciona el ayuno, la oración es también incluida. El ayuno es el camino por el cual afligimos, sometemos y nos humillamos a nosotros mismos ante Dios. Humillarnos a nosotros mismos delante de Dios es una necesidad. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y 1 de Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esdras publica un ayuno especial, que la gente pueda afligir y humillar su propia carne ante Dios para buscar su protección. En Esdras capítulo 8, versículo 21, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. El ayuno humilla al cuerpo y al espíritu. Es el camino por el cual afligimos nuestra carnalidad, manteniendo nuestros cuerpos y sus deseos bajo servidumbre y dominio. En 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, dijo el apóstol, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El ayunar nos ayuda a organizar nuestras prioridades, poniendo el espíritu sobre la carne, la voluntad del hombre interno sobre la voluntad del hombre externo. El ayuno a menudo es practicado en tiempo de crisis o en grandes tiempos de necesidad. Los hijos de Israel, ellos ayunaron buscando la ayuda de Dios contra los hijos de Benjamín. En Jueces 20:26, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz a Jehová.
La gente de Nínive también proclamaron un ayuno después de haber escuchado al profeta Jonás. En Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en Jonás 3:10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Y qué pasó? Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Periodos continuos de ayuno deben ser una rutina en la vida de todo cristiano. Y yo diría que más que una rutina, una disciplina. De esta manera nos ayuda a mantener la carne bajo el dominio del Espíritu. Pero hay también tiempos especiales de crisis, desastres y de necesidades que requieren una campaña de ayuno y oración más intensa. Los pentecostales de Santa Isabel estamos hasta el 10 de mayo en 40 días de ayuno y oración, y usted también puede sumarse a este propósito de restauración, de renovación y arrepentimiento. El ayuno debe ser parte continua en nuestra vida de arrepentimiento. Los israelitas ayunaron cuando se arrepintieron del pecado de la idolatría y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Acab ayunó cuando se arrepintió de su maldad después de haber oído la profecía de Elías sobre su sentencia. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Primer libro de Reyes, capítulo 21, el versículo 27. Es importante notar que ayunar nunca es mencionado como una necesidad de arrepentimiento inicial. En ningún lugar en las Escrituras nos menciona que es requerido que una persona ayude antes de arrepentirse, ser bautizado en agua o antes de recibir el Espíritu Santo. Pero cuando un cristiano lleno del Espíritu Santo falla, comete un error o ha caído en pecado, puede ser apropiado que el hermano ayune al arrepentirse delante de Dios. Ayunar es una manera de encontrar con más perfección la voluntad de Dios. Cuando necesitamos recibir una guía específica y dirección para nuestras vidas, el ayunar nos lleva a una comunión más cercana e íntima con Dios. Y así con más perfección podemos hallar, podemos encontrar su voluntad. Los líderes de la iglesia en Antioquía, ellos buscaron la dirección de Dios en ayuno y oración. En Hechos 13, versículos 2 y 3, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando tengamos decisiones y opciones importantes que tomar, escuche bien, debemos buscar a Dios en ayuno y oración, porque el ayuno también es una forma de adoración. Toda adoración verdadera contiene y exige sacrificio. Podemos alabar a Dios sin sacrificio, pero no podemos adorar sin sacrificio. Sacrificio significa renunciar a algo que es importante para nosotros. Cuando nos privamos de comer como una disciplina hacia Dios, es una forma de adoración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestros cuerpos deben ser presentados como un sacrificio aceptable ante Dios. Esto implica sacrificar los deseos de nuestra carne para cumplir la voluntad de Dios. Y uno de los deseos más grandes de nuestra carne es comer. Cuando nos privamos de este deseo por un periodo de tiempo como un sacrificio para el Señor, es un acto de adoración genuina hacia Dios. Vamos a dejar este primer podcast. Y el día de mañana, con la ayuda del Señor, tenemos material como para 3 podcasts de este tema, el ayuno. Vamos a mirar hasta dónde nos podemos estirar a través de este espacio devocional pastoral, porque queremos inspirarte. Ayuno más oración, doble bendición. Que tengas un día exitoso, que Dios te bendiga, te guarde, que provea todo lo que necesitas y también para tu familia. Es mi deseo. El pastor Joel Pedrosa,
pastor de los Pentecostales de Santa Isabel y también director de este ministerio radial Ecos de Pentecostés. Y me despido como siempre de este devocional, esperando que el día de mañana el Señor nos permita, si no ha venido, porque estamos a la espera de este magno evento. Bye bye.